hasta ahora veníamos viendo, no sé si se me ven las cámaras. Bueno, hasta ahora veníamos viendo organismos unicelulares, ¿sí? Veníamos hablando de célula, veníamos hablando de la evolución química del metabolismo celular, qué ocurre adentro en el metabolismo de las distintas células, hablamos de ADN, de su replicación, de la síntesis de proteínas. Y en este práctico, a partir de este práctico, con los teóricos de biología animal y de biología vegetal, ya comenzamos a hablar de los organismos como multicelulares. Estos organismos donde se encuentran formados por más de una célula, ¿sí? Y estas células van a estar asociadas de diferentes formas. Y según esta asociación, nosotros vamos a definir a estos organismos como colonias, como organismos que ya son, o sea, que tienen todos los niveles de organización, ¿no? Decíamos, un nivel de organización es unicelular, aquellos organismos que están formados por una célula. Y el nivel de organización multicelular pueden estar formados, pueden ser coloniales, pueden ser agregados celulares, pueden ser tejidos o pueden estar formados por órganos y por lo tanto esos órganos asociados en sistemas de órganos. Es decir, tenemos individuos que pueden estar en cualquiera de estas categorías de niveles de organización. En este práctico vamos a ver aquellos organismos multicelulares, es decir, que son agregados celulares o que forman tejidos o que forman órganos. El origen de la multicelularidad, fíjense, ocurre hace unos 600 u 800 millones de años, luego de que evoluciona esta célula eucariota que se origina hace 2000 millones de años, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de evolución de la célula eucariota, hablamos de su evolución en cuanto al metabolismo, en cuanto a estructuras, la diversificación, ¿sí? De estas células que comienzan a tener algunas paredes, que otras no las tienen, que los cloroplastos, que sin cloroplastos, y las distintas características de estas células eucariotas, toda la evolución que ocurre en ellas, hasta que comienzan a formar colonias, comienzan a comportarse como colonias, y finalmente comienzan a formar organismos multicelulares. Fíjense, acá Volvox, ¿no es cierto?, es un alga colonial. Lo que esto significa es que si nosotros separamos estas células que se encuentran formando estas colonias, como dice ahí, que son esferas huecas, ¿no es cierto?, embebidas las células dentro de una masa gelatinosa que ellas mismas secretan. Si nosotros tomamos estas células y las aislamos, cada célula continúa su ciclo de vida normalmente, ¿sí? Sin la necesidad de tener las otras células que cumplan funciones que ella no puede cumplir. Entonces se cree que este habría sido el origen de los primeros organismos multicelulares en lo que tiene que ver con plantas y con algas multicelulares, ¿sí? Que son el grupo de Arqueplástida. Acá tenemos distintos grupos de distintas colonias que se dan, que actualmente conocemos, distintos grupos, Clamidomonas, Bondium, Pandorina, Volvox, ¿sí? Son distintos organismos que forman, como les mencionaba recién en Volvox, colonias, pero que al separar las células puede cada una continuar su ciclo biológico. En el caso de los que ya forman un agregado celular, que ya no son colonias, sino que las células ya se asocian formando este agregado celular, comienza a partir de allí a haber alguna diferenciación funcional, ¿sí? Es decir, comienzan algunas a cumplir funciones que otras no cumplen y viceversa, y de esa manera van estableciendo también entre ellas una relación simbiótica. Entonces, lo que es el grupo de Arqueplástida, conocido como organismos vegetales, organismos multicelulares, vamos a decir, no le pongamos vegetales, vamos a hablar de agregados celulares, tisulares, órganos y sistemas de órganos, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de agregado celular como Periastrum, donde en realidad no están formando verdaderos tejidos, sino que están agregados, están colaborándose unos con otros. Ustedes fíjense en la presentación teórica de biología vegetal, habla de estas algas
¿sí?, multicelulares, que son agregados celulares, que no llegan a formar tejidos ni verdaderos órganos. Y las células, como dice ahí, se encuentran relacionadas, cohesionadas, ¿sí?, interactuando de alguna manera específica unas con otras. Cuando ya hablamos de organismos que se encuentran en el nivel de organización tisular, es decir, que forman tejidos, ya decimos que en estos organismos las células tienen, o sea, ¿cómo definimos el tejido? Como un conjunto de células, ¿no es cierto?, que tienen un mismo origen embriológico, ya vamos a ver a qué nos referimos con esto, y que actúan en una forma coordinada, comunicándose entre sí para cumplir una función general. Quiere decir que en general en los tejidos las células van a ser de distinto tipo. Comienza a ver, no significa que en un tejido tengo todas células iguales. Puede ser que tenga células de distintos tipos, de distintas formas, o que además de su forma diferente tengan una función específica diferente. Pero, por ejemplo, si tenemos dos tipos de células diferentes en un tejido, estos dos tipos de células funcionan de manera coordinada para realizar una determinada función final y general que forma parte de ese tejido, ¿sí? Lo importante es que el origen embriológico de esas células es el mismo. Es decir, cuando nosotros tenemos un embrión vegetal o un embrión animal, en las primeras etapas de desarrollo están lo que se llaman tejidos embrionarios, que en el caso de los animales son 3, por ejemplo. Estos tejidos embrionarios son los que van a definir todos los tejidos que ocurren después en el organismo adulto. A eso nos referimos con el tejido embriológico igual. Es decir, yo en un tejido del organismo ya desarrollado puedo tener 3, 4, 2 diferentes tipos celulares, pero esos diferentes tipos celulares provienen de un mismo tejido embriológico. Ya eso me define a esos tipos celulares como formando parte de un tejido, porque además están actuando entre sí en forma coordinada para cumplir una determinada función general. Bueno, como dice acá, en las plantas hay canales llamados plasmodesmos. Esto es importante porque había algunas preguntas se hicieron en el marco teórico de la guía de trabajos prácticos, si no, háganlo, que tenían que ver con la comunicación entre células. Las plantas tienen su pared celular que las rodea, ¿sí? Tienen la membrana citoplasmática, por fuera la pared celular. Esta pared celular, voy a poner el punterito, algún día voy a aprender a tener el puntero permanente. Esta pared celular, ¿sí? Teníamos una pared celular primaria, una pared celular secundaria, esta que ven acá marcada con verde, es el límite entre una célula y otra, ¿sí? Y hace una función similar a lo que en animales llamamos matriz extracelular. Es decir, en animales las células no están en la nada misma, sino que están inmersas dentro de una matriz que se llama matriz extracelular, que está compuesta por agua, por proteoglucanos, por colágenos, ¿sí?, por distintas fibras de colágeno. En las plantas, esa matriz así, de ese tipo, no existe, pero la pared celular cumple una función similar. La conexión entre una célula y otra, si esta pared celular fuera continua, no podría existir, porque sería un límite. Entonces hay pequeños poros que se llaman plasmodesmos. Estos poros, fíjense acá en la fotografía, ¿sí?, electrónica, estos poros les permiten a las células comunicarse unas con otras, porque fíjense, son discontinuidades en la pared celular que permiten el contacto directo de las membranas plasmáticas de la célula. Y conectan, por lo tanto, su citoplasma. Como dice ahí, sustancias como el agua, los iones, los nutrientes pueden fluir con rapidez de una célula a la otra. Entonces, acá ya estamos hablando de organismos que tienen una organización tisular. Como ejemplo de estos organismos tenemos las briófitas, todos los que son los musgos y las hepáticas, ¿sí? Seguramente conozcan un poquito más los musgos
que las hepáticas, ¿sí? Salvo aquellos que tengan el ojo, pueden, y sepan que las hepáticas son un tipo de briófitas parecidas a los musgos, de la familia de los musgos, pueden haberlas visto en la naturaleza, sí se ven, están en lugares húmedos, ¿sí? Son organismos intermedios entre los acuáticos y la tierra. Ustedes tengan en cuenta que cuando hablamos, y el teórico también lo menciona, esta conquista terrestre, estos organismos, los briófitos, son intermedios, es decir, necesitan todavía encontrarse en un medio acuoso para sobrevivir. Y ya lo vamos a ver con detalle cuando retomemos reproducción en organismos en el práctico 7. Bueno, acá yo me había adelantado a modo de matriz extracelular, ¿no es cierto? Que tenemos justamente la pared celular en los... Ay, chicos, se me fue el puntero, no aprendo más. Necesito un curso urgente de tecnología. Tenemos la pared celular, ¿no es cierto? En las células vegetales, acá está cómo se compone la celulosa, ¿sí? Y luego cómo esa celulosa se va compactando para formar las fibras de celulosa, que son las que finalmente constituyen la pared celular. Fíjense, esto que vemos acá es la pared justamente de la célula 1 y de otro lado de la célula 2. Y vemos acá que esa pared además se conecta con estos orificios que habíamos mencionado antes, que eran los plasmodesmos. Bueno, ¿cómo es el plan corporal, no es cierto, de una planta, de un organismo? Cuando hablamos de organismos, cuando hablamos de los organismos que son de organización tisular, es decir, las briófitas, no están formadas, dijimos que no van a estar formados por órganos, ¿sí? Porque son de organización, hasta a nivel de organización, tejidos. Entonces no van a tener raíces, no van a tener hojas, no van a tener tallos, ¿sí? No van a tener órganos reproductivos. Sí van a ser distintos tejidos, van a tener tejidos que cumplen funciones similares a los de una raíz, que justamente tienen que ver con absorber nutrientes. Van a tener tejidos que van a hacer fotosíntesis y les van a llamar, muchos textos los encuentran como raicillas, hojillas, ¿sí? Pero en realidad no son verdaderas raíces ni verdaderas hojas porque no cumplen la función, porque no llegan a formar este nivel de organización. Se quedan en el nivel de organización de tejidos. Esas son las briófitas. A partir de los helechos, es decir, todo lo que son helechos, lo que son las coníferas, ¿sí? Todos los pinos, las acacias, etcétera, etcétera, y las plantas con flor, ya tenemos allí un nivel de organización de órganos y de sistemas de órganos, ¿sí? Entonces podemos decir que estos organismos, los órganos de estos organismos son las raíces, los tallos, las hojas, y en el caso de las que tienen flores, las flores o algunos órganos reproductivos, que son donde se van a formar las esporas y después las gametas, ¿sí? Entonces acá vemos en una planta, ¿no es cierto?, todo el sistema radical, todo el sistema de brotes. Bueno, ¿cuáles son los principales tejidos vegetales que tenemos en los organismos? Recuerden, chicos, que yo acá no puedo ver si van escribiendo, van haciendo preguntas, ¿sí? En el chat. Así que si tienen alguna pregunta, algo que no entiendan, me lo hacen por audio. En los tejidos vegetales, principalmente, vamos a tener, como cualquier organismo, un tejido que lo cubre, ¿sí? Que determina el límite entre el organismo y el exterior. Este tejido en las plantas se llama tejido dérmico, ¿sí? Es la cobertura externa de la planta. Pero van a ver que dentro de este tejido dérmico tenemos algunas variedades. También en el interior, dándole estructura, ¿sí? Dándole la forma, vamos a hablar del tejido fundamental. Este tejido fundamental luego se divide en otras variedades y las funciones que va a tener va a ser de almacenamiento, de fotosíntesis y principalmente de estructura, de sostén de la planta. Y otro grupo de tejidos importantes son los tejidos vasculares,
también con sus variedades, y cuya función es conducir lo que tiene que ver agua, distintos minerales y los productos de la fotosíntesis, ¿sí? Sería algo similar al tejido sanguíneo en los animales, ¿sí? Si nosotros vamos haciendo cortes en distintas zonas de los órganos de las plantas, vamos a encontrar estos tres principales tejidos. Como siempre, el dérmico por fuera, cubriendo el organismo. Esto es una hoja, fíjense aquí, como en un amarillo verdoso, marcado el dérmico, en el tallo lo mismo, en la raíz igual, y en el interior vamos a encontrar el tejido fundamental, porque dijimos que era el que daba forma, el que daba estructura, y también el tejido vascular, que es el que va a conducir distintos compuestos, ¿sí? La forma en la que se distribuye este tejido vascular va a variar entre raíces, tallos y hojas, y eso lo van a ver en la materia de morfología vegetal en segundo año, porque varían de forma, por ejemplo, en algunos organismos el tejido vascular se encuentra de forma continua, en otros se encuentra separado, y lo mismo ocurre en las raíces. Fíjense el detalle que acá el vascular lo coloca en dos formas, ¿sí? De dos colores, un liláceo y un celeste, acá también, y eso en realidad tiene que ver porque se está ya adelantando a la variedad de tejido vascular, que es el xilema y el floema. Es importante que ustedes, si vieron el video de planos corporales de los animales, también piensen en cómo cortar un vegetal. Esto nosotros lo practicamos mucho en clases, en el práctico, ver las distintas formas de corte de los vegetales. Es decir, por ejemplo, ustedes si ven esta cartuchera, ¿sí? Yo tengo esta cartuchera, supongan que es el tallo de una planta. Si yo le hago un corte así, en este sentido, estoy haciendo un corte longitudinal. Cuando yo lo vea a microscopio, o sea, lo corto de esta forma, lo abro en dos, ¿sí? Y lo puedo mirar en la lupa. Voy a ver determinadas características y estructuras que si lo corto de forma transversal, así, y termino mirando desde este lado, voy a ver probablemente otras estructuras o voy a ver las células de otra forma. Es decir, el corte por el que yo veo a los organismos para analizarlos es muy importante, porque me va a indicar algunas cosas que puedo ver, algunas formas y otras no. Si yo, por ejemplo, esta fuera una célula y yo la corto de una manera longitudinal y yo la miro, voy a decir, ah, es cilíndrica. Pero si yo la corto de una manera transversal y la miro, voy a decir, ah, no, es redonda. Entonces, redonda es cilíndrica y redondeada, porque un cilindro sabemos que es redondeado y también alargado, ¿sí? Entonces le hago cortes en distintas direcciones para terminar de definir su forma. Cuando se analizan los tejidos, los histólogos, los morfólogos en histología, lo que hacen justamente es cortar los órganos o cortar, en general son órganos, en distintas secciones, de distintas formas, para poder describir lo que están viendo y dar una forma más acabada o una descripción más acabada de la forma, ya sea de las células que componen un tejido que están dentro de un órgano. Recuerden que los órganos son asociaciones de tejidos, es decir, que teníamos organismos que llegaban a un nivel de organización tisular, solo de tejidos, y después organismos que tenían un nivel de organización de órganos. Significa que ya el órgano está formado por varios tejidos, como este órgano, que es la hoja, formado por al menos 3 tipos de tejidos diferentes. Es decir, 2 o más tejidos ya asociados en una estructura y cumpliendo una función general, ya forman un tejido. Sabemos que las hojas tienen la función de fotosintetizar y de almacenamiento en muchos casos, que el tallo es de conducción, que las raíces son de absorción. Esas son las funciones generales del órgano, pero ahí adentro va a haber tejidos que van a tener funciones específicas para colaborar con la función general del órgano. Y a su vez, en los tejidos va a haber distintos tipos de células con funciones específicas para colaborar con la función general del mismo tejido. Estoy hablando mucho, me paran. Entonces, los tejidos vegetales, nos habíamos olvidado de mencionar, el tejido meristemático, y lo vieron en el práctico pasado, donde veíamos reproducción. Son todos aquellos tejidos de activa división mitótica, es decir, son tejidos de crecimiento, y lo vamos a encontrar en los ápices de tallos, de raíces,
los vamos a encontrar en las zonas laterales de raíces y de tallo. Después tenemos el tejido epidérmico, o como lo mencionaba acá en la diapo anterior, el dérmico. Tenemos tejido fundamental que se divide en parénquima empalizada, parénquima esponjoso, colénquima y esclerénquima. Los tejidos fundamentales dijimos que todos tenían la función principalmente de estructura, de sostén, y que también tenían funciones específicas como la fotosíntesis, por ejemplo, en el parénquima empalizada, o que también lo llaman clorénquima. El parénquima esponjoso, que es de reserva, ¿sí? Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, distintos compuestos como el almidón principalmente, que se utilizan como reserva, ¿no es cierto?, en las plantas, como un azúcar de reserva, colénquima, ¿sí?, y esclerénquima. El colénquima generalmente es un tejido que sí se encuentra para dar estructura y sostén, ¿sí?, y rigidez a la planta. Y el esclerénquima, todavía más allá de la estructura y del sostén que da el colénquima, el esclerénquima da una rigidez todavía mayor, porque se caracteriza por tener unas paredes celulares esclerotizadas, se dice, es decir, bien lignificadas, con mucha lignina, que permiten todavía son muy gruesas y le dan mucha rigidez a las distintas estructuras donde se encuentra este tejido. Y después tenemos el tejido vascular, como el xilema y el floema, que son van a estar llevando distintos nutrientes o distintos minerales, agua, etc. Escucho un sonido, no sé si alguien tiene alguna pregunta, me la hace por audio, o si no le respondo cuando vuelva al chat, porque acá no lo puedo ver. Yo solo veo la pantalla de la presentación. Bueno, tenemos los tejidos. Sí, te escucho. Una chica decía que había encontrado otra clasificación, porque en el video que vimos como que hablaba de varias clasificaciones, no hablaba de los sistemas en sí de tejidos, sino de todos los tipos de tejidos, protectores, así. Sí. ¿Eso estaba bien? Está bien, la presentación esa que está, el librito que está en un PDF que se ha subido al aula. Era el video que había que ver de tejidos vegetales. Yo el video ese no lo vi. Yo vi bueno, ahí lo voy a mirar. Sí, está bien, en realidad lo que yo les estoy dando es como lo básico, ¿sí? Porque en realidad cuando ustedes cursen las morfologías vegetales van a ver que en realidad el tejido epidérmico se subdivide, se subclasifica, ¿sí? Lo mismo ocurre con el fundamental. Entonces, bueno, en general que ustedes vean cuáles son los 3 principales tipos de tejidos y qué funciones generales tienen, ¿sí? Que en una hoja puedan diferenciar también un parénquima empalizada de un parénquima esponjoso, porque tiene una función bien diferenciada. No sé si te referís a eso. Claro, profe, pero si nosotros nos preguntan cuáles serían los tejidos, ¿hablamos de los que se los llama sistema de tejidos o toda la clasificación? Porque era bastante larga. No, de lo que es sistemas de tejido. Es decir, si ustedes tienen que saber lo básico que yo les estoy explicando acá, ¿sí? Es decir, saber que tenemos, en general tenemos el tejido meristemático, el tejido dérmico o epidérmico, ¿sí? El tejido fundamental y el tejido vascular. Dentro de lo que es el sistema fundamental, como los principales que ustedes tienen que vislumbrar es el parénquima, el colénquima y el esclerénquima, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Y porque, por ejemplo, en hoja vamos a encontrar 2 tipos diferentes de parénquima. Y ya en tallo y en raíz generalmente encontramos colénquima y puede ser que aparezca algún parénquima pero esponjoso, nunca en empalizada, porque es raro que estas zonas realicen fotosíntesis, lo cual no quiere decir que en algunos organismos no esté. Y después en el sistema vascular tenemos el xilema y el floema. Con esos tejidos es suficiente, ¿sí? Con que ustedes ubiquen esos tejidos y definan la función general de esos tejidos y puedan decir dónde encuentran a esos tejidos dentro de los distintos órganos de la planta, es suficiente. Perfecto, profe. Pero el video también incluso clasificaba los que serían los parenquimánticos
en Sí. clorofílicos, de reserva, acuíferos, aeríferos, los clasificaba como en todo, o sea, todo estaba clasificado como 20 veces. Sí, no necesitamos en este curso, en esta asignatura, que sepan a ese nivel. Simplemente nosotros en general, todos los docentes, lo que hacemos, yo ese video, justo hoy estuve mirando en el aula si habían subido algún material que yo no había visto y no lo vi. Nosotros lo que hacemos generalmente es dar más información, si podemos, de la estrictamente necesaria que ustedes tienen que saber, para que ustedes sepan que en realidad no existen solo estos 3 grupos de tejido o estos 3 tejidos que yo les nombro, en el caso del fundamental, sino que existen más, ¿sí? Que van a tener funciones muy específicas. Pero bueno, eso lo dejamos para la morfología vegetal. Con los que yo les menciono ahora en este práctico, estamos suficientes. Gracias, profe. Bueno, voy siguiendo entonces. Fíjense acá, por ejemplo, los tejidos vegetales meristemáticos, que es lo que yo les mencionaba, ¿no? En tallos, en raíces, en las zonas apicales, en las zonas laterales. Y si miran acá, por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, en las raíces, fíjense, esto a ustedes les sonará, en la zona apical, distintas fases, ¿sí?, de mitosis. Ahí se ven teñidos, bien incolorados, los cromosomas. Lo que tiene que ver con los meristemas también, que van a encontrar, y que se menciona en algunos libros, es lo referente a cambium vascular y a cambium suberógeno. Estos tejidos son justamente los responsables en crecimiento en grosor del tallo. Y el cambio vascular es el que va a permitir generar más xilema y floema, y que también se menciona en los anillos de crecimiento. Cuando ustedes, si alguna vez han escuchado, cuando se corta un árbol, se puede vislumbrar en los anillos de crecimiento los años que tiene o las estaciones. Esto tiene que ver justamente con esto, con el cambio que va dando el grosor, porque va generando, y lo van a ver en las morfologías a esto. Y yo les mencionaba que, por ejemplo, el tejido vascular cambiaba su disposición en los distintos grupos de plantas y también la cambiaba en relación a lo que era tallo, lo que era raíz y lo que era hoja, ¿sí? Bueno, en lo que es tallo, además, este cambio vascular, este cambio suberógeno, el cambio suberógeno es el que va a dar lugar a el crecimiento de la peridermis, ¿sí?, de la dermis, y el cambio vascular va a ser el que va a dar lugar al crecimiento de los tejidos xilema y floema a medida que esa planta vaya creciendo en ancho, en grosor, se vaya poniendo cada vez más gruesa, ¿sí? Pero como para que sepan de qué se trata y lo tengan ahí dando vuelta en su cabeza. Entonces, en relación a los tejidos epidérmicos, ¿sí?, principal función justamente es contener contra la desecación, protección, la protección mecánica, ¿sí?, y el intercambio de gases. Este intercambio de gases va a ocurrir principalmente a nivel en general, a nivel de las hojas, ¿sí?, porque en las hojas vamos a tener unas estructuras particulares que son los estomas. Además, la epidermis, fíjense, estas son las células epidérmicas, ¿sí? Miren cómo las vemos en un corte longitudinal. Acá las estamos viendo en un peeling que se llama, que es una técnica que nosotros sabemos usar en el práctico, que es justamente sacarle la piel a la hoja, ¿sí? Hacemos un corte en superficie con una gilera así grande, la agarramos con una pinza y tiramos la pielcita de la hoja. Esa pielcita la vemos en microscopio y se ve esto. Es decir, que ahí estamos viendo cada una de estas, miren, con esa forma irregular, o acá con una forma mucho más regular. Estamos viendo las células epidérmicas desde frente, ¿sí? La estamos viendo así. Y fíjense que entre esas células epidérmicas tenemos estas otras células, acá que se ven rojitas, con un poro en el medio, acá se ven, miren, más oscuras, también con un poro en el medio, que son los estomas. Los estomas están formados por un par de células, que son células oclusivas, que abren y cierran ese orificio que es el estoma, y ese poro,
Y ese poro comunica con una cámara que se encuentra por debajo de la epidermis, la cámara, ¿sí? Pero las células oclusivas están sobre la epidermis, es decir, vienen células epidérmicas, una al lado de la otra, y después tenemos dos células oclusivas que abren y cierran un poro. La cámara estomática. Ahí se produce el intercambio de gases. Y a veces suelen estar acompañados de esos células oclusivas de células, como están acá, acompañantes, que son células epidérmicas especializadas. Entonces, cuando yo les decía que un tejido no tiene un solo tipo de célula, sino que son distintos tipos de células colaborando para una función. Acá vamos a decir que en el tejido epidérmico tenemos células epidérmicas propiamente dichas y tenemos células oclusivas, que son las que forman los estomas, y células acompañantes de las oclusivas, ¿sí? Además, estas células epidérmicas tienen la función también de secretar un compuesto lipídico que se llama cutícula, ¿sí? Esta cutícula no es un tejido, es un compuesto lipídico que cubre toda la planta, a veces más gruesas, otras veces menos, dependiendo las características de hábitat de esa planta, porque protege justamente de la desecación, de la pérdida de agua. También vamos a hablar de lo que es la peridermis como parte de un tejido epidérmico, o que se le llama suber o se le llama corcho en algunos textos, suber o corcho también le dicen, es justamente, está presente en tallos y en raíces que son ya viejos, ¿sí? Y son células muertas que tienen paredes muy gruesas, muy unificadas, y que se encuentran, ¿no es cierto?, en las partes externas de las raíces y de los tallos. O, por ejemplo, vieron ustedes en los troncos de los árboles lo que se descascara, toda esa parte que se va descascarando, eso es la peridermis o suberocorcho. En el caso de los tejidos fundamentales, acá el ejemplo que tenemos es un corte por hoja, ¿sí? En este corte por hoja es un corte transversal, es decir, si esta, yo usando los ejemplos, nunca traer unas hojas, la profe, ya que está en la casa, tiene tantas hojas, no traigo nada. Esta es la hoja, si yo a la hoja le hago un corte transversal, veo lo que estoy viendo ahí, la veo desde acá. Entonces voy a ver epidermis por arriba, epidermis por abajo, ¿sí? Si yo la cortara de manera longitudinal, vería una sola capa de células epidérmicas, ya sea la de arriba o la de abajo, dependiendo de qué veo. Entonces, como este es un corte transversal de la hoja, yo les recomiendo que agarren una plastilina, ¿sí? Algo, hagan una masa, si van a hacer pizza esta noche, agarran la masa, hacen alguna formita cilíndrica, redondeada, se imaginan cualquier órgano de planta u órgano animal y le hacen distintos cortes, transversal, longitudinal, ¿cómo vería? ¿Qué vería? ¿Sí? En una hoja vamos a ver entonces epidermis por arriba, epidermis por abajo, que es esta que vemos acá, y acá arriba la cutícula. Entre el medio de cada epidermis, y no olvidarnos acá en la epidermis abaxial, la que está debajo de la hoja, en general es la que lleva los estomas. Pero todo depende del hábitat de la planta, ¿sí? Si están en zonas de mucha secación, si están en zonas muy húmedas. Hay plantas que están en zonas muy húmedas, necesitan por lo tanto evapotranspirar bastante y van a tener estomas tanto en la cara abaxial como en la daxial, en ambas. Y acá fíjense la cámara estomática. La cámara estomática es justamente un espacio que no hay células, no hay nada, es un espacio, es una cámara para el intercambio de gases. Si vamos desde la epidermis, el estoma, y vamos hacia adentro, vamos a encontrar este parénquima, ¿sí? Que es el parénquima lagunoso, el parénquima esponjoso, por ejemplo, que en general, como dice acá, tiene función de almacenamiento, ¿sí? De relleno y de circulación de gases, por eso es esponjoso. Las células no están pegaditas una al lado de la otra, como si la vemos acá en el empalizada, prolijitas, sino que están de manera irregular y entre ellas suelen quedar algunos espacios, por eso permite la circulación de los gases. También es de almacenamiento, porque va a almacenar el almidón, ¿sí? Que se produce, que es uno de los primeros productos de la fotosíntesis, y también de relleno, el sostén. El otro parénquima que encontramos en la hoja es este parénquima, el parénquima en empalizada. Este parénquima en empalizada, la principal función que tiene es la fotosíntesis, además de dar estructura, ¿sí? También se lo llama clorénquima, no colénquima, clorénquima, ¿sí? Porque está
sus células tienen abundantes cloroplastos. Otro tejido que podemos ver en las hojas, formando como haces a lo largo de la hoja, vamos a tener sesillos, es justamente el floema y el xilema. Acá no lo encuentro. Bueno, puede ser este que está marcadito acá, el floema y el xilema. Y otro tejido que se sabe encontrar en algunas hojas es este, el esclerénquima, que es un tejido también fundamental. Ah, no, acá está marcando solo esclerénquima, disculpen. El esclerénquima, que es un tejido fundamental, que yo les había dicho que las células se caracterizaban por tener paredes muy gruesas, miren qué gruesas que son, ¿sí? Son paredes lignificadas y que le dan mucha rigidez al órgano del cual estemos hablando. Hay hojas que los poseen, hay otras que no, y generalmente lo vamos a encontrar también en tallos. En cuanto al tejido fundamental, que es el xilema y el floema, ahí vamos a tener, sí, disposiciones diferentes. Lo importante es que acá ustedes sepan qué función específica tiene el xilema y qué características tienen sus células, las células que forman este tejido, y qué función específica tiene el floema y qué características tienen sus células. Fíjense que aquí les muestra un corte por tallo, por dos tipos diferentes de tallo. Podemos ver la epidermis, podemos ver acá el medio el colénquima, que es el tejido fundamental, acá también la epidermis siempre rodeando al organismo, y acá vemos los haces vasculares. Acá lo vemos más separado, ¿sí? Porque tiene que ver con los tipos de plantas de las que estamos hablando. No vamos a entrar en este detalle nosotros, lo van a ver en morfología vegetal el año que viene. Pero sí que puedan diferenciar los distintos componentes del tejido cilemático y los distintos componentes, de células, perdón, del tejido floemático, ¿sí? Si bien ustedes en un esquema, nosotros no queremos que nos diferencien el xilema del floema, en algunos esquemas los pueden llegar a diferenciar, pero con que nos pongan tejido vascular, por ahora estamos felices y le pueden hacer una llave, poner xilema y floema, ¿sí? Los que puedan diferenciarlo, perfecto. Una característica muy particular que diferencia el xilema del floema son justamente que el xilema posee estas células que forman grandes vasos, que se les llaman, ¿ven? Estos vasos. Son células muertas, ¿sí? Que les queda solamente la pared celular. Como este tejido no podría sostenerse solo con células muertas, también se sostiene con otras células que se llaman células en hendidura, ¿sí? Que tienen hendiduras en las paredes, células acompañantes en realidad, que están acompañando, digamos, dándole sostén y también nutrición a ese gran tejido. Estas células muertas, que forman especies de vasos grandes, ¿sí? Actúan, son las que van a llevar desde las raíces hacia la parte superior de la planta todos los compuestos que se absorben de la tierra, ¿sí? Todos los solutos, el agua, todos los minerales, y por lo tanto lo hacen a través de un sistema como si fuera un sorbete, ¿sí? Diferencias de presiones. Sube de esa forma, porque no hay un tejido muscular, por ejemplo, como hay en animales, que vaya haciendo presiones diferentes y vaya haciendo, por ejemplo, los animales que la sangre fluye en distintos sentidos. Acá no, acá son como sorbetes, ¿sí? Como tubos, y se genera una diferencia de presión entre la parte baja y la parte alta que hace que el agua suba. Esa diferencia de presión está dado por la apertura y cierre de los estomas en las hojas. Empieza a generar esta diferencia en presiones y hace que el agua suba hacia ellas, con los distintos minerales. Entonces, una característica particular del xilema es que se ven estas grandes, como vemos acá, ¿ven? Estos grandes espacios. Y en el floema lo que ocurre es que las células están, se llaman células del tubo criboso, son células vivas con células acompañantes, están perforadas en distintas zonas, formando estas especies de tubos, ¿sí? Y forman también pequeños vasos que se ven, pero en realidad son las células, no son los grandes vasos como en esta, y allí podemos llegar a tener una pequeña diferencia entre lo que es xilema y floema. Yo a grandes rasgos puedo decir que este es un xilema
y que lo está rodeando el floema. No siempre el floema rodea el xilema, a veces el floema está en la parte superior, el xilema en el inferior, depende de los órganos y de los tipos de plantas, ¿sí? Bueno, acá tenemos las funciones del xilema formado por traqueidas y tráqueas, que estas son las tráqueas, ¿sí? Estos vasos grandes y justamente reciben el nombre de tráqueas por estos anillos de pared celular más engrosada, que es similar a la tráquea de un mamífero, por ejemplo, ¿sí? O de un corte, sí, de cualquier mamífero. Y después tenemos en el floema, ahí está la función, con células vivas, a diferencia del xilema, que tienen esos poros que comunican, ¿no es cierto?, el citoplasma de unas células con otras, porque estas células también se encuentran una arriba de la otra formando como pequeños canales vasos. Estos son los tubos cribosos y las células cribosas, que son también células que están acompañando, ¿sí? En un corte transversal por hoja, entonces, allí vamos a ver, como siempre, por fuera la epidermis, por arriba, por abajo, lo que yo le decía un corte transversal. Acá al medio vieron que las hojas tienen, esta es una dicotiledonia, tienen una nervadura principal, ¿sí? Y esas nervaduras se abren hacia los costados de las hojas con distintas formas, dependiendo de qué tipo de planta hablemos. Por esa nervadura principal y por esas nervaduras laterales es a través de la cual circula el sistema vascular, es decir, el xilema y el floema, es este. Esto sería la nervadura principal y al medio vemos el sistema vascular, el xilema por debajo y rodeándolo como en una banana, el floema, ¿sí? Acá también vamos a encontrar xilema y floema chiquitito, está medio fuera de foco, esta no se ve tan linda, acá también, y justamente porque yo les dije que el xilema y el floema van por las nervaduras, ya sea la principal o las laterales. Prueben en una hoja, mírenla, vean cómo van sus nervaduras, piensen si le hacen un corte transversal, cómo la verían, y si le hacen un corte longitudinal, igual. Por debajo del epidermis vamos a encontrar lo que es el tejido, además del tejido vascular en las zonas de nervaduras, vamos a encontrar el tejido fundamental que dijimos que era parénquima empalizada, fíjense acá arriba, y parénquima esponjoso acá abajo, ¿sí? Y acá también tenemos más bien, esto es un colénquima, pero lo vamos a dejar como un parénquima esponjoso. Acá les muestra distintas cortes, esquemas, a esto me refería yo cuando ustedes hagan un esquema, donde tienen que poner las referencias, que son los nombres. Por ejemplo, acá marca la cutícula, marca las células epidérmicas. Recuerden que la cutícula no es un tejido, ¿sí? Marca las células de los tejidos fundamentales, parénquima empalizada, parénquima globoso o esponjoso, y marca el tejido vascular acá, lo que es xilema y floema. Fíjense en una fotografía electrónica de barrido donde podemos ver los estomas en un peeling. En el caso de un corte transversal por tallo, y acá les voy a caer herbáceas porque no son las que tengan un crecimiento secundario de tallo y de raíces, ¿cómo se distribuyen el floema y el xilema? Tenemos el floema acá, el xilema por arriba y está distribuido en haces, como les mencionaba antes. Y lo podemos distinguir al xilema por esos grandes vasos y el floema por vasos más pequeños, ¿sí? Acá tenemos todo lo que es en el centro xilema y por fuera tenemos lo que es floema. Estos son los cortes que ustedes verían si estuviéramos en práctico. Esto es un corte por tallo en un aumento menor, en donde podemos ver, hablamos de tallo leñoso porque ya tiene ese crecimiento secundario, ya el cambio, ¿se acuerdan de ese tejido meristemático que les mencioné? Está produciendo los anillos de crecimiento y va a dar anillos de crecimiento a nivel de floema y xilema y anillos de crecimiento a nivel de el suberocorcho, ¿sí? Entonces, o lo que es la epidermis, que después se convierte en este suberocorcho que está formado también por otros varios tejidos. Lo que ven más en lila son el xilema y el floema, lo que ven más en verde son los tejidos fundamentales y tienen por fuera un epidermis. Bueno, acá el corte transversal por un tallo leñoso, en donde les va marcando, fíjense, xilema viejo, xilema nuevo, cambio vascular. ¿Ven? Ese cambio en ese tejido meristemático va haciendo crecer hacia adentro el xilema y el floema, va engrosando el tallo
mientras que hacia afuera tenemos el cambio que tiene que ver con el crecimiento de la peridermis, ¿sí? Y va haciendo crecer hacia el lado de afuera todo lo que es el corcho, se le llama el cambio suberígeno. Y el cambio vascular crece todo el xilema hacia adentro, el floema que lo va bordeando, y el otro límite es el cambio suberógeno que hace crecer, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el suberocorcho. Bueno, ahí tenemos distintos tipos de tejidos vegetales, como para que ustedes puedan ver qué es importante de tejidos y principalmente que ustedes vean que las células no tienen una única forma, que las células tienen distintas formas, que podemos tener células en los vegetales globosas, células planas, células muertas, como en el xilema, células que forman estos vasos cribosos, como en el floema, en el caso del parénquima, ¿no es cierto?, que tenemos células del colénquima, que es un fundamental, que tenemos células más bien globosas, en el caso del parénquima esponjoso, que también son globosas, en el emparizado, que son rectangulares. Es decir, que comiencen a pensar que las células tienen distintas formas, que puede haber distintas células dentro de un mismo tejido, y que estas formas van a responder a una función específica que tiene la célula, no solo sus formas, sino sus estructuras. Si bien todas las células realizan el metabolismo básico para vivir, es decir, lo que tiene que ver con la respiración, no todas y otras vías metabólicas de mantenimiento de la célula, no todas tienen las mismas funciones específicas. Vemos ya que el parénquima en empalizada, abundantes cloroplastos, va a ser la que por excelencia va a realizar fotosíntesis, ¿sí? El parénquima esponjoso va a conservar los gránulos de almidón, ¿sí? Es decir, cada célula va a tener una función específica y esa función también se determina por su forma y su estructura. Las células oclusivas acá de la epidermis, ¿sí?, con esa forma así de banana, y esto les permite abrir y cerrar los poros. Entonces empiezan a pensar en las células con sus diferentes formas en función de los tejidos que forman, de la función, perdón, que tienen. Acá tenemos cortes por hojas, donde vemos la epidermis, ¿sí? Siempre es para que ustedes vayan repasando y vayan identificando los distintos tejidos en distintos esquemas o en distintas figuras, distintas fotos. Y un detalle en esta figura de arriba, fíjense que yo les decía que la epidermis que cubría a la planta contenía los estomas, que dependiendo del hábitat de estos estomas podían estar en la cara baxial o adaxial de la planta, este se encuentra en la cara baxial los estomas. Es decir, que me da una idea, si solo está en la cara baxial, que está en zonas más bien calurosas, secas, donde tiene que evitar perder el agua. Pero además, fíjense que tiene estas invaginaciones la epidermis, y dentro de esas invaginaciones se encuentran los estomas. Ahí están las células oclusivas y la cámara estomática. Es decir, que no solo las tiene en la cara baxial, sino que además las tiene protegidas dentro de cámaras de los estomas. Esto me da la idea que es una planta de una zona donde hay carencia de agua. Entonces tiene que proteger la pérdida de agua y lo hace de esta forma. O incluso forma estos pelos epidérmicos, ¿sí?, que son justamente células epidérmicas que se alargan formando pelos, que también impiden la evapotranspiración. Entonces empiezan a pensar que las estructuras nos están indicando las funciones que tiene ese tejido, cómo están dispuestos, ¿sí? Nos va indicando las distintas funciones específicas de ese órgano, de ese tejido. Fíjense además dónde tiene acá el parénquima en empalizada y que tiene una epidermis múltiple. En general en vegetales encontramos una epidermis simple compuesta por una única capa de células, pero esta tiene una múltiple. Nos dice todavía más que está en un ambiente muy carente de agua. Y miren qué gruesa la cutícula, otro dato que tenemos, ¿sí? Entonces ustedes empiezan a analizar de esta forma a los distintos órganos que van viendo, las distintas formas de las células formando los tejidos. Acá abajo tenemos la epidermis y ahí vemos los estomas, ¿sí?, con sus cámaras estomáticas. Este es un corte por tallo, fíjense, con crecimiento secundario, sin crecimiento secundario de una herbácea. Miren el xilema, espera, esto es un puntero.
El de arriba con crecimiento secundario, el de abajo una herbácea, todo esto del medio el colénquima, el xilema acá, el floema acá arriba, ¿sí? Acá tenemos todo lo que es epidermis y todo el resto también es parénquima o colénquima. Y acá con crecimiento secundario, donde ya formaba esa corteza, ¿sí? Donde el xilema va creciendo, fíjense los anillos de crecimiento que me van indicando los años de crecimiento, ¿sí? Y hacia afuera crece también el floema y esta corteza formada por suber, por epidermis, por parénquima y también está el floema. Bueno, a ver. Me voy de nuevo a nuestra reunión. ¿Hay preguntas hasta acá, chicos? Porque voy a arrancar con los animales. Se me fue el tiempo. Hasta las 12 vamos a estar por lo menos. Bueno. Sí, Agustina. Escucho, escucho. Pregunten, pregunten escribiendo, pregunten por audio, anímense con el audio, a no ser que tengan mucha voz de dormidos. ¿Sigo con los tejidos vegetales? ¿Animales? Ya hablo, profe, porque no sé cómo expresarme. Dale. ¿Sería necesario aprendernos las partes, identificar partes, si nos dan, por ejemplo, la imagen de un corte transversal, por ejemplo, de una hoja? Sí, sí. A ver, es necesario primero que ustedes sepan qué tejidos pueden encontrar en una hoja, ¿sí? Sobre todo la mayor complejidad en relación a los tejidos fundamentales, ¿sí? Porque sabemos que epidermis y que vascular encontramos en todos los órganos. ¿Qué tejidos pueden encontrar en una hoja en relación a los fundamentales, parénquima, esclerénquima, colénquima? Al menos para esta etapa de las preguntas que van a venir para la semana que viene, no va a haber dibujos, no va a haber esquemas. Pero cuando ustedes vayan a rendir la materia, ¿sí? Allá por julio, les vamos a dar imágenes parecidas a estas y ustedes van a tener que identificar los distintos tipos de tejidos. Si vos me decís para el miércoles de la semana que viene, no. Sí saberlos, sí saber qué hay en cada órgano, pero no identificar porque no va a haber figuras. Pero cuando vayan a rendir el final, se les van a dar figuras, se les van a dar esquemas y van a tener, por ejemplo, se les va a dar un esquema como el que mostré recién de un corte por hoja y allí tendrán que identificar los distintos tejidos, ¿sí? Bueno, ¿continúo o tienen alguna otra pregunta? Bueno, vuelvo entonces a la presentación y arranco con los tejidos animales. Estos me gustan más. Bueno, entonces, acá tenemos ya para empezar con el tema de los tejidos animales. Los niveles de organización, los mismos. Vamos a tener animales agregados celulares, vamos a tener aquellos animales que forman tejidos y aquellos que ya forman órganos o sistemas de órganos. Recuerden que un órgano está compuesto por 2 o más tejidos, ¿sí? Y que un tejido está compuesto por distintos tipos de células. Entonces, como les decía, dentro del supergrupo Pistoconta, porque ahora ya no se utiliza más lo que es el reino, ¿sí? Si bien nosotros hablábamos de reinos animales y vegetales, ahora ya los reinos desaparecieron y se utilizan los supergrupos, pero eso lo vamos a ver en diversidad, ¿sí? Estos supergrupos dentro del dominio Eukarya, recuerden que había 3 dominios, ¿no? El dominio bacteria, arquebacteria, o sea, bacteria o eubacteria. El otro dominio que era arquebacteria, ambos estaban constituidos por organismos procariotas y el dominio eucaria que estaba constituido por organismos eucariotas. A este dominio eucaria antes se lo dividía en los reinos, ¿sí? En todos los reinos que conocemos. Los protozoos, en los reinos protistas, perdón, en el reino fungi, en el reino animal, en el reino vegetal.
Actualmente, estos eucarias ya no se subdividen en reinos, sino que se subdividen en supergrupos. Uno de estos supergrupos es el supergrupo Opisthocomta. Este supergrupo lo compartimos los animales, tanto de agregados celulares en adelante, lo compartimos con los hongos, ¿sí? Ahora están dentro de nuestro mismo supergrupo. En relación a los animales, a este supergrupo Opisthocomta, donde están los animales, tenemos algunos organismos que van a ser un agregado celular en adelante, ¿sí? De agregados celulares en adelante. Los hongos también son un agregado celular porque no forman verdaderos tejidos. Hay dos teorías que tratan de explicar cuál fue el origen de la multicelularidad en los animales. Todavía no se ponen de acuerdo, hay evidencias diferentes, por lo tanto, probablemente el origen de la multicelularidad se dio de diferentes formas en diferentes grupos, ¿sí? Entonces, hay una teoría que habla de la agregación celular, en donde, fíjense, las células se van agregando, constituyen un organismo colonial, y finalmente este organismo colonial de células agregadas comienza a diversificar sus funciones. Entonces tenemos células que se encuentran por fuera con una determinada función y característica morfológica, y células que se encuentran como adentro, protegidas, con otra función y otras características morfológicas. Ya allí, una sin la otra, no pueden subsistir porque comienzan a generar una dependencia, una simbiosis, y por ejemplo, estas células que se encuentran, estaba sin el puntero, las células amarillas, ¿sí? Que vemos acá, que se encuentran en el interior, probablemente ya tenían la función de absorber nutrientes de un medio líquido. Tenemos que pensar en un medio líquido, donde estaban los organismos que comienzan a formar a los organismos multicelulares. Y por fuera tenemos estas otras células que ya tienen otra función, que probablemente sea la de protección, ¿sí? O tengan estructuras como flagelos que permitan movilidad. Entonces comienza a haber una funcionalidad diferenciada, una morfología diferenciada y una interdependencia entre los distintos grupos celulares. Por lo tanto, ya comenzamos a hablar de un tejido, o de tejidos, ¿sí? O de diferentes órganos, de un organismo ya multicelular, perdón, estaba pensando otra cosa. Entonces ahí tenemos, en general, esta teoría, la teoría de agregación, explica el origen de multicelularidad de los animales con simetría radial. Ustedes en el teórico de biología animal vieron que los animales pueden clasificarse en aquellos que tienen simetría radial y en aquellos que tienen simetría bilateral. Lo que refiere a la simetría, y hay organismos también, animales asimétricos, como las esponjas, por ejemplo. Cuando nos referimos a organismos simétricos, queremos decir que si yo a un organismo le cruzo un plano de división, voy a obtener imágenes especulares, es decir, imágenes similares. Si le puedo cruzar un solo plano de división, porque es la única manera de obtener solamente dos imágenes especulares o similares, porque si cruzo otro plano ya las imágenes no son parecidas entre sí, voy a hablar de organismos de simetría bilateral. Si yo puedo, me estoy quedando sin batería, si yo puedo además cruzar varios planos y puedo tener varias imágenes especulares, secciones especulares, ahí estoy hablando de organismos con simetría radial. ¿Quiénes tienen simetría radial? ¿Me escuchan, chicos, que va y hablan? Esperen que yo la cosa. Ahí está. ¿Quiénes tienen simetría radial? Los nidarios. ¿Quiénes son los nidarios? Las medusas y los pólipos, por ejemplo. El resto de los organismos animales que conocemos tienen simetría bilateral. Entonces, esta explica el origen multicelular de los organismos con simetría radial. En tanto que para explicar el origen de la multicelularidad en los organismos con simetría bilateral, lo explicamos a través de la teoría de diferenciación celular, donde se habla de un protista multinucleado. ¿Se acuerdan que yo les dije que a veces luego de la mitosis podía haber citocinesis o no? En estos casos no hay citocinesis, entonces tenemos organismos multinucleados
que comienza luego a desarrollar membranas membranas plasmáticas entre sus núcleos, y finalmente va dividiendo la funcionalidad, ¿no es cierto? Donde tenemos una zona anterior, una zona posterior, zonas laterales, dorsales y ventrales, cada una con funciones específicas. Y ahí comenzamos a hablar del origen de la bilateralidad. Eso en cuanto al origen de los organismos multicelulares, ¿sí? Los organismos multicelulares tienen diferentes capacidades al un organismo unicelular, porque imagínense que un organismo unicelular tiene que cumplir todas las funciones vitales por sí mismo, esa célula que tenemos a nuestra izquierda. En tanto que el conejito que tenemos ahí, como un organismo pluricelular, va a tener tejidos, va a tener órganos, va a tener sistemas de órganos. Cada célula de un tejido va a tener funciones específicas, cada tejido dentro de un órgano lo mismo, y cada sistema, cada órgano dentro de un sistema igual. Entonces, las células ya solo se especializan en determinadas funciones. Por ejemplo, una célula muscular tiene la función de contraerse, pero no así una célula epitelial, ¿sí? Que tiene otras funciones, como por ejemplo absorber o secretar o proteger. Es decir, que esta distinta funcionalidad entre células, tejidos y órganos dentro de los sistemas está muy buena evolutivamente, ¿sí? Porque le permite además al organismo poder alimentarse de manera continua, poder digerir esos nutrientes. Recuerden que los animales, una de las principales funciones es buscar justamente los alimentos, ya que son heterótrofos, entonces tienen que sí o sí consumir materia orgánica del medio, y algunos organismos están limitados en que consumir la materia orgánica, elaborarla, procesarla, excretarla. En cambio, un organismo multicelular lo puede hacer de una manera continua, y esto le da capacidad en crecimiento en tamaño. Pero una desventaja es que alguno de esos órganos, alguna de esas células dentro de un tejido, algún tejido dentro de esos órganos funciona mal, termina dañándose el sistema. Es decir, la dependencia entre unos y otros también es una desventaja, que es un poco lo que está explicado acá. En el caso de los organismos multicelulares animales, también vamos a hablar de agregados celulares, tisulares, con los niveles de organización, ¿no? Agregado celular, nivel de organización tisular, formación de órganos, o sea, nivel de organización de órganos, o nivel de organización de sistemas. En relación a el primero, que no está acá, está colonial, hay células, ¿no es cierto?, que se reúnen formando estas colonias, ¿no es cierto?, multicelulares. Y cada una puede realizar todas las funciones y cada una de sus colonias. Ese es cada una de sus células. Ese podría ser el límite, o sería el límite, entre un nivel de organización colonial y un nivel, entre un nivel de organización colonial y un nivel de organización a nivel de multicelularidad. Cuando ya hablamos de multicelularidad en agregado celular, tejido, etc. Es decir, que cuando las células todavía mantienen su dependencia funcional, estamos hablando de colonias, y cuando ya las células la pierden a esta dependencia funcional, si no pueden realizar todas las funciones, la realizan otras células, ya empezamos a hablar de organismos multicelulares. Dentro de los organismos multicelulares tenemos los agregados celulares. En el caso de las plantas habíamos dicho que las briófitas, es decir, los musgos y las hepáticas, eran agregados celulares. En el caso de los animales, el grupo que se considera como un nivel de organización de agregado celular son las esponjas, ¿sí? Las esponjas se caracterizan por tener justamente, no forman tejidos, pero sí sus células tienen distintos tipos celulares. Fíjense, acá les estoy señalando estas células que se llaman cuanocitos, esta célula de acá abajo verde se llaman amebocitos, ¿sí? Distintos tipos celulares. Estas son espículas, no son células, pero son secretadas por células que se encuentran acá en el mesohilo. La característica justamente de estas células es que, de estos organismos, es que tienen distintos grupos de células y cada una tiene funciones específicas, ¿sí? Entonces ya tenemos agregados celulares.
deja de ser una colonia, porque, por ejemplo, las células que se encuentran aquí, tapizando esta cavidad interna, que son los conocitos, se van a encargar de absorber nutrientes. En tanto que las células que se encuentran tapizando la pared externa, que son las células epiteliales, o en algunos casos también las mencionan como megocitos, son las células que van a proteger al organismo. Una esponja, como ven acá, o como ven en este otro esquema, está formada justamente por células en su parte externa y células en su parte interna. Y tienen poros laterales pequeños y un gran poro, o varios poros grandes, hacia la superficie que se llaman ósculos. La corriente de agua ingresa por estos poros laterales o estos canales, baña el interior del organismo, que es hueco, y sale por el ósculo. Al entrar acá el agua, estas células internas que tapizan la cavidad interna, que son los conocitos, con su flagelo lo van a mover, lo van a ingresar a este cono que forman acá, ¿sí?, de cilios, lo van a ingresar y luego la membrana citoplasmática va a invaginar esos compuestos, esos nutrientes. Y ahí adentro se va a producir la digestión intracelular de los compuestos que ingresan con el agua. Luego que lo procese, lo va a transmitir allá el material procesado, ¿sí?, a las distintas células del organismo para que también se alimenten. Después fíjense, estas células epiteliales, ay, me confundí con los amebocitos, las células epiteliales que son planas y protegen y que forman también estos canales, y en el medio, ahí es donde están los amebocitos, que son las células secretoras de las espículas. Las espículas son, no son células, sino que es una sustancia rígida, que puede ser, por ejemplo, de sílice, ¿sí? Y esas espículas son las que le dan el sostén al organismo. Si alguna vez han tocado una esponja animal, verán que son duras, que pinchan, ¿sí? Muchas veces también hay un tipo particular de esponjas, donde esas espículas no están hechas por sílice, sino por esponjina, y esa esponjina es un poquito más flexible y se utiliza justamente como esponja de baño, porque permite la abrasión de la piel, ¿sí? En el caso de un nivel de organización superior, ya al agregado celular, tenemos la organización tisular. Perdón, yo dije que los briófitas eran agregado celular, no, dije mal. Las briófitas son, en el caso de las plantas, son tisulares. Me confundí, disculpen. Agregados celulares son las algas multicelulares, ¿sí? En el caso de los animales, como nivel de organización tisular, tenemos a los nidarios, ¿sí? Las esponjas, las anémonas, ya comienzan a formar, esponjas no, perdón, pólipos y anémonas, y medusas, comienzan a formar los principales tejidos, comienzan a formar ya tejidos, es decir, ya las células se encuentran organizadas, especializadas en funciones, y estos tejidos están formados por 2 o más células. Y tenemos, por ejemplo, si hacemos un corte transversal de un nidario, tenemos que tiene en el interior una cavidad que está tapizada, ¿sí?, por un tejido, y el exterior del animal, como todo organismo, está tapizado por otro tejido. Lo que está hacia el exterior se denomina epidermis o ectodermis, ¿sí? Y lo que está hacia el interior, tapizando la cavidad interna, endodermo, ¿sí? O epitelio interno, o gastrodermis. Se denominan gastrodermis porque es justamente un epitelio que cubre esa cavidad, que es la cavidad gástrica. Estos organismos tienen un único orificio de entrada del alimento, que es el de acá arriba, la boca, ¿sí? En el caso de esto es un pólipo. Si fuera una medusa es al revés, la boca está debajo. Las medusas son sésiles, o sea, ambos organismos son sésiles, nada más que estos son bentónicos, están sujetos a un sustrato, en tanto que las medusas se dejan llevar, o las aguas vivas, también las conocerán con ese nombre, se dejan llevar por las corrientes marinas. Entonces, este tejido cubre su parte externa, fíjense, está formado por distintas células, ¿sí? Y también tiene células nerviosas, comienza a haber ya células nerviosas, células que están informando y enviando información de un lado hacia el otro.
de la parte externa hacia la interna. Además, en la parte externa hay unas células especializadas que se llaman nematocistos, que tienen en su interior estas estructuras que son las que producen ese veneno urticante que cuando alguno ha tenido contacto con un agua viva le da el ardor, incluso en algunas aguas vivas de Australia, que son con venenos neurotóxicos muy fuertes, llegan a producir grandes lesiones en seres humanos, porque ellos utilizan justamente estos nematocistos, los vamos a encontrar todos en las zonas de los tentáculos, porque justamente los utilizan para cazar a su presa, ¿sí? Son carnívoros. En la parte interna tenemos trafizada por una gastrodermis, donde va a haber células cuya función es absorción de nutrientes y otras células que van a secretar enzimas para hacer una digestión en esta cavidad extracelular y luego que partículas más pequeñas ingresen a las células que van a hacer una digestión intracelular. Ahí escucho el sonido de los mensajes, si me lo quieren hacer a la pregunta por audio, mejor, así no tengo que volver a la clase y cortar la exposición. Entre medio de la ectodermis y de la gastrodermis vamos a encontrar una sustancia acelular que se llama mesoglia y está compuesta por distintas fibras de colágeno, agua, proteoglucanos, con una estructura similar a lo que sería la matriz extracelular en los demás organismos que tienen tejidos. ¿Hay alguna pregunta? Continúo entonces. Entonces, las células están organizadas en tejidos, como dice acá, pero no forman órganos. Es decir, que en algunos textos van a encontrar que les hablan de órganos reproductores, no son verdaderos órganos reproductores, no son verdaderas gónadas, no son verdaderos ovarios ni verdaderos testículos, sino que son zonas, como las que les marco acá, en donde hay tejidos que tienen la capacidad de dividirse de manera meiótica y formar gametas. Los nidarios, o celentegrados también se llaman así, tienen la posibilidad de reproducirse de manera sexual, pero también de manera asexual, como lo está haciendo acá, ¿sí? Entonces ahí está el orificio de entrada, la boca, esta es la cavidad gástrica, ahí tenemos la gastrodermis, por fuera del organismo la epidermis, le podríamos decir así, y en el medio la mesoglia. No tienen que saberse todos estos nombres, simplemente es para mostrarles la evolución en los organismos multicelulares, desde organismos agregados, tisulares, y ahora ya entramos en los que forman órganos, ¿sí? Cuando ya se asocian dos o más tejidos para cumplir una función general, vamos a hablar de órganos, ¿sí? Entonces, así como lo definimos en plantas, los tejidos son conjuntos de células de un mismo origen embriológico. Los tejidos embrionarios en los animales son tres: el endodermo, el ectodermo y el mesodermo. No todos los animales tienen mesodermo en su origen embriológico, solo los triblásticos. Y los triblásticos es a partir, son todos los animales a excepción de los nidarios, ¿sí? Que son diblásticos. Eso lo pueden ver en el teórico de biología animal y lo vamos a retomar cuando veamos la parte de reproducción. Pero es muy importante que vean esto del origen embriológico, de qué se trata, ¿sí? Importante cuando ven un corte de un tejido animal es justamente que al no tener una pared celular, lo que vamos a ver en el origen, en los tejidos animales cortados, en los cortes histológicos de tejidos animales, no vemos bien el límite entre una célula y otra, no tienen pared celular. Pero la forma de su núcleo, fíjense esto que está bien lila, esta es una tinción con hematoxilina y eosina, esta de acá también. La forma del núcleo nos infiere la forma de la célula, ¿sí? Fíjense que es un núcleo bien redondeado y yo distingo que hay mucho citoplasma para un lado y para el otro, entonces deduzco que es una célula cilíndrica, ¿sí? Que tiene una base más pequeña que el lateral.
Es una célula cilíndrica. Si fuera cúbica, no vería tanto citoplasma para un lado y el otro, y podemos decir que sus bases y laterales tienen la misma longitud. Y si fuera aplanada, el núcleo se vería aplanado como lo vemos acá, alargado, afusado, ¿sí? No vemos el límite entre las células. Y saber además que en los tejidos animales las células están inmersas dentro de una matriz extracelular, que es una matriz acelular, ¿no? Y que está formada por diversos compuestos, principalmente las fibras de colágeno, asociadas de distintas formas. Hay distintos tipos de colágeno, 1, 2, 3, 4, la más común es la 4, por ejemplo, en lo que es el tejido conectivo, que son las que le están dando la estructura a ese tejido y le están permitiendo a la célula anclarse, ¿sí? Porque en todos los tejidos tenemos células fijas y móviles, salvo en el epitelio, le permite a las células anclarse y además nutrirse. Y los nutrientes en general pueden fluir entre distintas células atravesando este matriz extracelular que también funciona como un tamiz, ¿sí? De distintos nutrientes. ¿Cómo se van a comunicar las células entre sí? Se van a comunicar de distintas maneras las células animales. En las vegetales dijimos que tenían estos plasmodesmos. También hay hormonas en los vegetales, ¿sí? Y en las células animales tenemos también la posibilidad de que las células se comuniquen por un contacto directo unas con otras, a través de compuestos que salen de una membrana e ingresan a la otra, o puede ser que se comuniquen mediante moléculas que una célula segrega y la otra recibe por una membrana, una proteína receptora de membrana, o mediante moléculas unidas ambas a membranas, ¿sí? Y se contactan entre sí. Tenemos comunicación parácrina, ¿sí? Es decir, la célula transmisora se comunica con otras células muy cercanas. Tenemos comunicaciones endócrinas a la distancia a través de un sistema como el sistema circulatorio, una célula emisora se comunica con las otras que se encuentran muy lejos, las receptoras, o también comunicaciones sinápticas como ocurre en el tejido nervioso a través de neurotransmisores liberados sobre células receptoras, que pueden ser otras neuronas o que pueden ser, por ejemplo, células musculares para producir la contracción de un músculo. Las células dijimos que se encontraban dentro de una matriz extracelular, pero que además se encuentran en contacto entre sí y van a estar contactadas por distintos tipos de uniones. Las uniones entre células se dan a partir de proteínas de la membrana citoplasmática. Hay distintos tipos de proteínas, actinas, ocludinas, bueno, tienen distintos nombres que no vienen al caso. Lo importante es que ustedes sepan que es a través de proteínas que establecen sistemas de que están en las membranas y que estas proteínas, depende de qué tipo de proteína es, cómo es la unión, va a tener distintas funciones. Por ejemplo, las uniones oclusivas, que están dadas por proteínas de X nombre, me interesa, la función principal que tienen es justamente impedir, unir tanto una célula a otra, que impedir que alguna sustancia pase entre el espacio que puede llegar a quedar entre la membrana citoplasmática de una célula y otra. Por ejemplo, este podría ser el caso de una célula epitelial de superficie. Imagínense una célula que está recubriendo el intestino, en donde sabemos que hay una alta absorción de nutrientes, pero no queremos que esos nutrientes pasen entre el espacio de ambas células y se vayan al tejido conectivo y a la sangre, sino que previamente necesitamos que pasen por la célula, por adentro de la célula, porque la célula necesita hacer un primer filtrado y un primer procesado para recién mandarlo a la sangre. Entonces, van a tener estas uniones oclusivas para que los nutrientes no se filtren en los espacios intercelulares directo a la sangre, sino que sí o sí se ven obligados a pasar por las células. Y las células van a hacer el primer filtro, van a decidir qué entra y qué no. Hay otras uniones que se llaman uniones intercelulares de anclaje o uniones de anclaje célula-matriz intracelular, que van a permitir justamente que las células se fijen entre sí, pero no van a ser tan fuerte el sellado como las exclusivas. Es para fijación. Permite que las células se fijen unas a otras o que se fijen a la matriz extracelular. Después tenemos uniones formadoras de canales, justamente proteínas que forman canales entre la membrana citoplasmática de una célula y otra para que la comunicación de compuestos sea más directa y no tenga que estar atravesando la membrana, el espacio intercelular, la membrana de nuevo de la otra célula.
directamente fluyen algunos compuestos a través de estos canales. ¿Sí? Esas son las formas en que las células se van a unir entre sí y se van a unir a su matriz extracelular. Entonces dijimos que había organismos como agregados celulares, que había organismos en nivel de organización tisular y también tenemos organismos que forman órganos y sistemas de órganos, que son todos los que están a continuación. Ahí está. Vimos cómo entonces organismos agregados celulares a los poríferos. Recuerden que los poríferos no forman verdaderos tejidos, por eso son agregados celulares, son asimétricos. Después tenemos organismos como los unidarios o celentegrados, que sí forman verdaderos tejidos, que son, por lo tanto, organismos además que tienen simetría y su simetría es radial. Y el resto de los organismos que vemos acá ya son organismos que forman órganos, sistemas de órganos, y que van a tener una simetría bilateral, ¿sí? Toda la otra clasificación que ustedes ven por aquí debajo está bien explicada en el teórico, que tiene que ver con los acelomados, pseudocelomados, protostomados y deuterostomados, y que esto lo vamos a retomar un poquito en el práctico de biodiversidad, en el 8, ¿sí? Pero vayan leyéndolo y vayan consultando sobre estos conceptos en el caso de que no los entiendan. Lo que es protostomado, deuterostomado es un concepto que surge del desarrollo embrionario de los animales, igual que el pseudocelomado y el acelomado, que tiene que ver, todos estos son celomados, ¿no? Que tiene que ver con características de una cavidad que se forma o no y de dónde se forma en los organismos. Es decir, son todos criterios embrionarios que se utilizan para clasificar los principales grupos de animales, como ser los platelmintos, los gusanos planos, las planarias, o la lombriz solitaria que sabe estar en los intestinos, rotíferos, nemátodos, que ya son gusanos cilíndricos, ¿sí? Los moluscos, que son todo lo que es caracoles, etcétera, los anélidos, que son las lombrices, los artrópodos, tenemos arañas, tenemos cangrejos, tenemos insectos, ¿sí? Los equinodermos, estrellas, pepinos de mar, etcétera, y los cordados, donde están los vertebrados. Todos esos, entonces, simetría bilateral y ya sistemas, órganos y sistemas de órganos. Fíjense, esto es como yo les mencionaba, piensen que las células, entonces, dentro de un mismo tejido, van a tener diferentes formas y esas formas van a responder a diferentes funciones. Y por lo tanto, también van a responder a diferentes funciones dentro del tejido y cada tejido va a tener su particularidad para tener diferentes funciones dentro del órgano, ¿sí? Como los órganos van a tener diferentes funciones dentro de los sistemas de órganos. Es decir, si pensamos en un sistema digestivo, la boca, que es un órgano que forma parte del sistema digestivo, tiene una función muy diferente a la del intestino, que también forma parte del sistema digestivo, otro órgano de este sistema. Fíjense los distintos tipos de células, las células epiteliales, cómo son sus diferentes formas. Eso es lo que quiero que miren, las diferentes formas que pueden tener las células y por lo tanto sus diferentes funciones. Importante la matriz extracelular en estos tejidos, ¿no? Porque dijimos las células no están flotando así solas en la nada, sino que están inmersas en una matriz extracelular que puede ser más o menos abundante, en algunos casos es escaso nula, como en el tejido epitelial, pero el tejido epitelial además tiene por debajo de las células epiteliales una estructura que se llama membrana basal, que tiene algunos componentes parecidos a los de la matriz intracelular, y lo que hace es sostener a estas células que forman el epitelio, ¿sí? Si no, las células estarían todas dispersas entre sí. Entonces, la matriz extracelular está formada por diferentes compuestos y la función, como están acá, por ejemplo, fíjense, fibras elásticas, fibras de colágeno, no tiene células la matriz extracelular, son compuestos, microfibrillas, agua, ¿sí? Distintos tipos de colágeno, como les decía, el 4, el 3, el 2, diferentes, que son los que van a formar esta matriz extracelular que hace de especie de tamiz también. Por ejemplo, si esto fuera un tejido epitelial del intestino, vienen los nutrientes por acá arriba, pasan esta matriz extracelular que hace de tamiz y de ahí recién se van al sistema sanguíneo. Si no, pasaría cualquier cosa, ¿sí? Entonces, fija, adhiere, es barrera de difusión, regula el crecimiento celular, porque también está regulando y ordenando
la forma en la que las células dentro de ese tejido van a crecer. El tejido epitelial, importante de este tejido epitelial, es que ustedes pueden definir las distintas formas de las células. Un segundo. Entran los perros, entran los perros. Yo les decía que las células, como no les podíamos ver el límite porque no tienen pared celular, cuando vemos en un corte histológico inferimos su forma por el núcleo y por el citoplasma, donde lo vemos. Fíjense, las células planas tienen un núcleo que es afusado, es alargado, de esta forma. Y la célula, por lo tanto, también lo es. Tenemos también células cúbicas y tenemos también células cilíndricas. Los epitelios pueden ser de revestimiento o pueden ser glandulares. Y dentro de los epitelios glandulares también podemos tener los exócrinos o los endócrinos. ¿Sí? Dentro de los epitelios glandulares, bueno, les dije, exócrinos y endócrinos. Dentro de los epitelios de revestimiento, puede ser que esos epitelios estén formados por una capa de células, ¿sí? O que estén formados por varias capas de células. En el caso de estar formados por una capa de célula, vamos a hablar de epitelios simples, ¿sí? Como estos que están acá. Epitelios simples. Y depende de la forma de la célula, los vamos a clasificar en epitelios simples planos o escamosos, epitelios simples cilíndricos, epitelios simples, epitelios simples cúbicos, ¿sí? Fíjense, salvo en este que no lo han puesto, pero todos los epitelios descansan sobre esta estructura que ven acá como lila. Esa es la membrana basal, que yo les mencionaba que era similar en algunos componentes, pero muy delgadita, a lo que es la matriz intracelular. El tejido epitelial carece de matriz intracelular, ¿sí? Y si la tiene muy escasa. Lo que sí tiene es esta estructura que se llama membrana basal, que es justamente a la cual van a estar adheridas las células en su zona basal. ¿Por qué? Porque las células epiteliales tienen una característica que quizás no tienen las otras células de los demás tejidos, y es que están polarizadas. Nosotros podemos hablar, como sabemos que las células en su zona basal se unen a la membrana basal, podemos decir que lo opuesto a esto es la zona apical, y que hacia los costados tenemos las zonas laterales. Entonces, eso nos permite, acá la membrana basal estaría acá, por acá afuera, donde les estoy marcando que no la han dibujado. En el resto, fíjense que está la membrana basal. Eso ya da la polaridad de la célula. Por debajo de la membrana basal, esto que ven celeste con estas redondeles lilas o rosas, lo que está indicando es que esto es un tejido conectivo. Siempre debajo de un tejido epitelial tenemos tejido conectivo. ¿Por qué? Porque el tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos, pero sí lo tiene el tejido conectivo. Entonces necesita tener cerca el tejido conectivo para que irrigue, para que allí vayan los vasos sanguíneos, los capilares, y los nutrientes puedan fluir a través de esta membrana basal hacia las células epiteliales, y los materiales del metabolismo celular vayan desde las células epiteliales, atraviesen la membrana basal, hacia el tejido conectivo y allí hacia los vasos sanguíneos que están inmersos en el tejido conectivo. El tejido conectivo es el único que tiene en su interior capilares, vasos sanguíneos, nervios, ¿sí? El tejido epitelial no los tiene. Necesita, por lo tanto, tener siempre un tejido conectivo cerca. Entonces dijimos, una capa de células, hablamos de epitelios simples, dependiendo de la forma de las células son los distintos tipos, planos o escamosos, cúbicos y cilíndricos. Y si tienen más de una capa de células, vamos a hablar de tejidos epiteliales estratificados. Yo ya sabiendo si es estratificado simple, puedo inferir dónde está. Yo no puedo decir que un tejido epitelial que cubre un organismo que se encuentra en la Tierra pueda tener un tejido epitelial simple, porque cualquier lastimadura haría que directamente todas las bacterias o lo que fuera tome contacto con mi tejido conectivo y de allí a la sangre. Entonces voy a tener epitelios estratificados. En la lengua, por ejemplo, voy a tener epitelios estratificados, todo el área de boca, todo el área del ano, todas las zonas que tienen contacto próximo al exterior o con compuestos abrasivos necesitan tener un epitelio estratificado, ¿sí? Por lo que les mencioné antes. En tanto que organismos a lo mejor que viven en un ambiente húmedo o en el agua
la piel no esté formada por un epitelio estratificado y sea simple, como las lombrices, por ejemplo, las planarias, tienen este tipo de epitelios, ¿sí? Epitelios cilíndricos, que cubren su piel, pero porque están en zonas húmedas. Hay otro tipo de epitelios que se llaman pseudoestratificados, perdón, que este que está acá no lo habéis visto, que es un epitelio simple, es una variedad de epitelios simples, es decir, epitelios estratificados por un lado, epitelios simples por el otro, que pueden ser cilíndricos, planos o cúbicos, y el epitelio pseudoestratificado, que es un tipo de epitelio simple. ¿Por qué? Porque está formado por una capa sola de células, aunque parezca que hay más. Esto es una trampa, porque en realidad tenemos que ir a la base y vamos a ver que todas las células están fijas sobre la membrana basal, aunque no todas llegan a la zona apical, ¿sí? Otra característica de las células epiteliales es que a veces en su zona apical pueden tener cilios, ¿sí? O flagelos, generalmente son cilios, que van a estar cumpliendo o microvellosidades, más que flagelos, perdón, cilios o microvellosidades, que van a estar permitiendo la absorción de algún compuesto o el movimiento, ¿sí? Entonces ya ahí vamos viendo diferentes formas, diferentes estructuras. Y recuerden que estas células epiteliales van a estar unidas entre sí por todas las uniones que les comenté antes y unidas, ancladas a la membrana basal. Bueno, esto con respecto a los epitelios. Los epitelios de revestimiento, para que vean algunas fotos, ¿sí? Nosotros en general, voy a empezar por el de abajo, el epitelio estratificado lo vemos en corte de lengua o en corte de piel de mamífero, y la característica es que tiene varias capas de células. Y fíjense cómo se va modificando la forma de las células hasta llegar a la superficie. Los epitelios estratificados, además, pueden tener la característica en algunos casos de ser queratinizados, es decir, en el interior de las células, a medida que se va avanzando en el número de capas hacia la superficie, esta es la zona basal, para arriba es la zona apical, cada una de estas es una célula. A medida que voy avanzando en las capas de células, en el interior van llenándose de un compuesto, el citoplasma se va llenando de un compuesto que se llama lignina, se va lignificando, perdón, eso en las plantas, queratina es, se va queratinizando los gránulos de queratina, el citoplasma se va llenando de queratina, hasta que finalmente la célula está tan llena de queratina que muere, deja de cumplir sus funciones metabólicas, muere, y esto que ven acá, fíjense, son células que se van descamando ya muertas, que están llenas de queratina en el interior, ¿sí? Por ejemplo, cuando se hacen estudios forenses que se relevan, si hay células, las células que son estas. Nosotros permanentemente estamos descamándonos y perdiendo estas células, ¿sí? O por ejemplo, cuando se hace el Papa Nicolau, lo que se hace con los hisopos es traer justamente estas células, que no son queratinizadas, pero sí son células de las distintas capas superficiales, en el caso de epitelios estratificados, que también se van perdiendo, se van descamando, ¿sí? Entonces, epitelios estratificados pueden ser queratinizados o no queratinizados. En la boca, por ejemplo, tenemos epitelio estratificado en la parte superior de la lengua y queratinizado. O sea, en la parte superior de la lengua tenemos epitelio estratificado, queratinizado. En tanto que en las mejillas, en el paladar de atrás, no en el paladar duro de adelante, sino en el blando, de hacia atrás, y en la zona de abajo de la lengua solo tenemos un epitelio estratificado. Piensen entonces en las distintas funciones. ¿Por qué necesito tener queratinizado el epitelio estratificado y por qué no? ¿Por qué? ¿Qué funciones cumplen estos órganos? En el caso también de los epitelios simples, como el plano, el cúbico y el cilíndrico, también tienen una función y por eso son planos. Por ejemplo, en el caso de los epitelios planos, cubren los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque necesita que los nutrientes pasen rápido, desde los vasos sanguíneos hacia el tejido conectivo que está aquí, ¿sí? Para que absorba y después lo lleve, por ejemplo, al tejido epitelial, o al revés. Entonces se necesita un epitelio plano. En los riñones, en la zona de intercambio del glomérulo del riñón, donde se produce el ingreso rápido del agua para el intercambio desde la sangre al riñón, y de allí luego se procesa para excretar, tenemos este tipo de epitelio, la zona glomerular.
¿sí? Estos otros epitelios cúbicos, por ejemplo, son característicos de conductos. Puede ser conductos de glándulas, ¿sí? Son epitelios que tienen mayor cantidad de citoplasma, por lo tanto son de conducción, no van a estar secretando ni absorbiendo en general. Y si secretan y absorben son, por ejemplo, como en los conductos del riñón, en tanto los conductos cercanos como lejanos al glomérulo, vamos a encontrar este tipo de epitelio, pero en realidad, además, hacia la luz del tubo, que es esta que marco acá, este epitelio en su zona apical tiene microvellosidades que permiten absorber y secretar algunos compuestos. En el caso de los cilíndricos, generalmente es muy común en la epidermis, ¿sí? En la parte del epitelio que recubre todo el organismo, son de aquellos organismos, por ejemplo, acuáticos, como pueden ser los anélidos, acuáticos o de zonas muy húmedas. Anélidos, nemátodos, planarias, ¿sí? Tenemos este tipo de epitelios, simples y cilíndricos. Tejido conectivo. Bueno, el tejido conectivo es importante, como dice por acá abajo, por acá arriba, perdón, porque conecta, ¿sí? Da sostén a los demás tejidos, principalmente los conecta. Recuerden que es el que tiene los vasos sanguíneos, entonces está nutriendo los demás tejidos. El tejido conectivo llega hasta los epitelios, el tejido conectivo llega hasta el tejido muscular, lo está nutriendo, nutre las células musculares también, ¿sí? Se realiza el intercambio de nutrientes a través de él justamente porque lleva los capilares sanguíneos. Ingresa y egresa también los nervios, ¿sí? Y participa en las reacciones de defensa del organismo, porque el tejido conectivo está lleno de células del sistema inmunológico que se están moviendo. Tiene células fijas y células migrantes. Las células fijas son los fibroblastos, que son las células que se encuentran, estas alargaditas que ven acá, estos núcleos alargaditos, que se encuentran dentro de una abundante matriz extracelular. Estos son los fibroblastos. Recuerden, característica del tejido conectivo, abundante matriz intracelular con células en su interior que pueden ser fijas o migrantes. Las fijas, por ejemplo, los fibroblastos, que son las secretoras de esa matriz intracelular, y las migrantes son células del sistema inmunológico. Y además vamos a tener capilares sanguíneos y nervios, vasos sanguíneos y nervios. Y la matriz extracelular va a estar formada, como dijimos antes, por diferentes compuestos. Las fibras son las más importantes, y si esas fibras son más o menos densas, y si tienen más cantidad de fibras y menos cantidad de células, vamos a hablar de tejido conectivo denso, y si tiene menos cantidad de fibras y más cantidad de células, tejido conectivo laxo. Pero además, dependiendo de las características estructurales o por qué está formado ese tejido, esa matriz intracelular del tejido conectivo, vamos a tener los tejidos conectivos especializados. En el caso del óseo, del cartilaginoso, sanguíneo o linfático. Es decir, en el tejido óseo, esa matriz extracelular va a ser justamente rígida, ¿sí? Va a estar formado por un compuesto, se osifica y se forma un compuesto que se llama hidroxiapatita, que es fosfato de calcio. En el caso del cartílago vamos a tener una matriz cartilaginosa. En el caso de la sangre, la matriz intracelular es bien líquida, al igual que lo que es linfático. De acá tenemos los distintos tipos de tejidos conectivos. El propiamente dicho laxo, el propiamente dicho denso, que generalmente es el que forma parte de los tendones y ligamentos, ¿sí? Ustedes imagínense que los músculos están unidos a los huesos. En el caso de los vertebrados, los músculos están unidos a los huesos por tendones y ligamentos. Y los tendones y ligamentos son justamente tejido conectivo que cubre las fibras musculares, ¿sí? Las haces musculares, los cubre, los rodea todos en su parte externa y se va metiendo adentro, pero en la parte externa hace como una capucha que cubre todo el músculo, y en sus partes, en los extremos, ese tejido conectivo se vuelve denso y forma los distintos ligamentos y tendones que se unen al hueso y forman nuestro sistema de movimiento, ¿sí? En el caso de los vertebrados.
Después tenemos el tejido conectivo adiposo. Muchas células adiposas también se encuentran entremezcladas entre el tejido conectivo propiamente dicho, son células de reserva energética. El tejido conectivo especializado del cartílago, cartilaginoso, el óseo y el sanguíneo. El sanguíneo, recuerden que tiene una matriz intracelular líquida, dentro de la cual también va a haber células fijas y móviles, y las células fijas son los eritrocitos, que son trasladados por el movimiento de la sangre, en tanto que las móviles son todas las que están relacionadas al sistema inmunológico. Escucho que hay preguntas, pero me tengo que volver al aula. Ya estamos terminando, chicos. ¿Por qué no me deja volver? Disculpen, pero era muy largo lo de hoy. Bueno, a ver, preguntas y después termino ya con el muscular. Por 2 células. Profe, ¿los estomas son células oclusivas? No, el estoma son 2 células oclusivas más células acompañantes en general y la cámara estomática. Eso es el estoma, es una estructura formada por todo eso. ¿Podría explicar la diferencia entre colonia y multicelular cuando finalice? Ok, lo explico cuando finalice. Vuelvo a la presentación y espero no estar sola, espero que haya gente del otro lado. Tendrían que hablarme, decirme, sí, profe, acá estamos, no nos hemos dormido. Bueno, tenemos entonces el tejido muscular, otro tejido. Característica principal, está formado por células musculares o fibras, que también se le llaman en algunos lados musculares, que tienen la capacidad de contraerse, ¿sí? Esta contracción se da gracias a 2 proteínas que tienen en el interior de su citoplasma, que se llaman actina y miosina. Según cómo se disponen, hacen que veamos al tejido estriado, como en estos casos, o lo veamos liso. Pero todos los tejidos musculares, todas las células musculares, tanto las lisas como las estriadas, como la cardíaca, tanto las lisas como las estriadas tienen actina y miosina, ¿sí? El tejido muscular se caracteriza, se divide en tres grupos. Tenemos el tejido muscular estriado, que puede ser cardíaco o que puede ser esquelético, y el tejido muscular liso. Pero recuerden que todas tienen actina y miosina en el interior, solo que cambia la disposición. Por eso es que lo vemos estriado o que lo vemos liso. Estas proteínas lo que hacen es contraer a la célula en distintas direcciones. En el caso de la musculatura lisa, la célula muscular se contrae en distintas direcciones, se hace como un bollo. En el caso de estas otras células, de las células cardíacas, que son rectangulares, y de las células esqueléticas, ambas estriadas, tanto la cardíaca como la esquelética, las células musculares cardíacas son rectangulares, uni o binucleadas, como las vemos acá, en tanto que las células esqueléticas musculares son cilíndricas multinucleadas, ¿sí? Estas células se contraen en una única dirección, es decir, se acortan. Esa es su forma de contracción, acortarse. Imagínense un cilindro que se acorta o un rectángulo que se acorta. Esta es la forma de contracción. En cambio, la célula muscular lisa se contrae como en distintos sentidos. Entonces, breve repaso, tejido muscular, estriado o liso. El tejido muscular estriado se divide en cardíaco y esquelético. El cardíaco son células rectangulares unio-binucleadas. El esquelético son células cilíndricas multinucleadas. Y el músculo liso son células afusadas, como aplanadas, uninucleadas. El liso lo encontramos en todas las vísceras. El esquelético es todo lo que es musculatura de movimiento, ¿sí? Porque está inervado por el sistema nervioso, digamos, todo lo que podemos nosotros controlar. Y el sistema cardíaco, que es autónomo, va a estar, digamos, de alguna manera involuntario, ¿sí? Por más que sea estriado, recuerden. Bueno, no sé si me olvido de algo de muscular. Sería que no. Depende cómo cortemos las células, si me estaba olvidando, depende si el corte pasa de manera transversal o longitudinal de las células, como la veríamos en el microscopio. Y eso sobre todo tiene que ver con los estriados.
ya sea cardíaco o esquelético, que recuerden que uno es rectangular y que el otro es cilíndrico. Si yo hago un corte longitudinal de la célula muscular, lo voy a ver de esta forma. Si hago un corte transversal, vean, voy a ver las células de esta forma. Los músculos esqueléticos en general están las células dispuestas, las células musculares dispuestas en un único sentido, que es en el sentido de la contracción. Yo les dije que si es un cilindro, se acorta la célula. Si es un rectángulo, en el caso del cardíaco, también. Pero si pensamos en las células musculares estriadas esqueléticas, que son un cilindro y que se acortan, se van a disponer entonces dependiendo de cómo queremos mover ese músculo. La lengua es un órgano particular porque tiene tejido muscular estriado esquelético, pero dispuesto en distintas direcciones. Por eso es que podemos contraerla de distintas formas. Tejido nervioso, lo importante que tienen que saber de acá es que tiene dos tipos de células nerviosas o neuronas y células de sostén o neuroglia o células de la glía. Y lo que más podemos ver en este tipo de tejidos, con su funcionalidad, ¿no? No quiere volver. Esperen que se clavó. Lo que podemos ver en el tejido nervioso justamente es, tenemos las neuronas, que son las células funcionales del sistema nervioso, que al igual que las células musculares tienen la capacidad de excitabilidad de sus membranas, ¿sí? Producir un cambio de potencial, unas para contraerse y las otras para liberar un neurotransmisor que va a tener una función específica en alguna otra célula, ya sea otra neurona o una célula muscular para contraerla. Básicamente la función es esa. Entonces, si ustedes acá se fijan, tenemos las neuronas, que son estas que vemos grandes acá, y lo que más vemos son estos núcleos, que son las células acompañantes, células de sostén o neuroglia. Esas células de sostén son de diferentes tipos y tienen diferentes funciones. Tienen que ver con el sistema inmune, son macrófagas, es decir, comen todo el tejido o todos los compuestos que son de degradación. Algunas otras tienen que ver con la nutrición, nutren a las neuronas, nutren a los otros tejidos. Otras tienen que ver con reparación, ¿sí? Cuando el tejido se rompe, lo reparan. Es decir, que las células del neuroglia tienen distintas funciones. Y en el caso del sistema nervioso periférico, porque esto es en el central, sistema nervioso central, en el caso del sistema nervioso periférico también hay otros tipos de células de neuroglia que dan sostén y dan nutrición. Y también están las células que van a formar la capa dentro de estas células de la glía, ¿sí? O células acompañantes. Va a haber células que son las que forman las capas de mielina en los axones de las neuronas, ¿sí? Es decir, que las neuronas solamente tienen la función, tienen la importante función de excitar su membrana para transmitir un impulso nervioso. En su zona, en la zona del soma neuronal, de sus dendritas, reciben neurotransmisores de otras neuronas. Eso desencadena un cambio de potencia, una excitabilidad de su membrana y hace que en la zona del axón, que transmite a través del axón a la zona de los botones sinápticos, y allá abajo libera el neurotransmisor. Ese neurotransmisor va a actuar sobre otra neurona o va a actuar sobre una célula muscular, produciendo la contracción, ¿sí? Entonces, esta es la función de las células nerviosas, de las neuronas. Además, en algunas zonas, esos axones están rodeados de una capa de mielina, que son secretadas por unas células especiales que forman parte de las células de la neurona, pero hay muchas células de neurona. Entonces, ¿qué verían ustedes? Podrían ver en los preparados que les sabemos dar en práctico un corte por lengua. En un corte por lengua tenemos un epitelio estratificado, tenemos un tejido conectivo por debajo del epitelio y tenemos músculo, ¿sí? Estriado esquelético.
que acá lo vemos en corte longitudinal y en corte transversal, porque yo les dije que la lengua, el músculo se dispone, las fibras, las células musculares, de distintas formas. Y además, cada célula muscular y cada haz muscular está rodeado por tejido conectivo que lo nutre y lo inerva. También podrían ver un corte por intestino delgado, donde está formado por un epitelio, ¿sí? Epitelio, tejido conectivo, tejido muscular y por fuera epitelio de nuevo, porque recuerden que el intestino es un tubo. Entonces, al ser un tubo, tiene que tener un epitelio. Por fuera del tubo, que es este que está acá, más finito, estos músculos para producir las contracciones del intestino, los movimientos peristálticos, tejido conectivo y un epitelio por dentro de ese tubo, que además se repliega ese epitelio, fíjense, formando vellosidades, para la función específica que tiene el intestino, que es absorber nutrientes. Como necesita absorber muchos nutrientes, se repliega el epitelio en vellosidades, aumentando la superficie de absorción, ¿sí? Otros cortes que solemos ver en los prácticos son, que ya les mostré recién, los de tejido nervioso. Y como para ver en un organismo en general, como una lombriz, los distintos tipos de tejidos, ¿sí? Rodeada por un epitelio simple cilíndrico que está acá, tiene músculo, la cavidad celomática, los distintos órganos suspendidos en la cavidad celomática y la cavidad intestinal con una luz, rodeada de un epitelio, como todo intestino, por fuera y por dentro hacia la luz del tubo y por fuera del tubo. Los vasos sanguíneos también, ¿no es cierto? Están hacia la luz del tubo, tienen un epitelio, hacia afuera después tienen tejido conectivo, suelen tener otro epitelio que los rodea al vaso separándolo de los distintos órganos. Me vuelvo rápido porque se hizo tardísimo, chicos, fue larguísima esta explicación, pero bueno, me vuelvo rapidito acá. Mil disculpas por la demora. Bueno, una última cosa que les quiero decir. El miércoles que viene yo voy a estar entonces en el horario de 9 a 10 para la evaluación, para que hagan cualquier consulta, a las 10 y media estaré, 9 a 10 y media, para que hagan cualquier consulta que tengan referida a la evaluación. A partir del próximo trabajo práctico, no de la semana que viene, del otro, los estudiantes que forman parte de la comisión de los miércoles van a tener otra profe, que es Adriana Zapata, ¿sí? Y los estudiantes que forman parte de la comisión de los martes siguen conmigo y después por mail nos comunicamos si quieren seguir manteniendo este horario de práctico o quieren que nos vayamos al horario de práctico de los martes y hagamos de 10 a 12, a 11 y media el práctico. Después me dicen. Yo lo voy a volver a lo de los martes, pero si hay alguien que no puede, volvemos al miércoles. ¿Tiene el mismo tiempo que el otro parcial? No lo sé todavía porque va a depender del número de preguntas. Si aumentamos el número de preguntas, va a tener más tiempo. Si se conservan las 15 preguntas, va a ser el mismo tiempo. Va a ser igual que el parcial anterior, múltiples opciones, a marcar la opción correcta o la incorrecta en el caso que se los pida. El miércoles que viene seguimos todos juntos en el horario de parcial, yo pongo este horario de consulta. A partir del miércoles siguiente al que viene, donde es el trabajo práctico ya número 6, ¿sí? De genética, empiezan con la otra profe. El miércoles 13 es el parcial, ya vamos a mandar un comunicado. Chicos, mil disculpas porque me fui lejísimos con todo, ¿sí? Se me hizo larguísimo, pero bueno, disculpen. Entonces, lo de los martes, lo de la comisión de los martes, vamos a retomar esta actividad el día martes de 10 a 12, ¿sí? Y los del miércoles van a quedar con Adriana los miércoles, y eso ya les va a disponer el horario, pero calculo que va a ser el mismo. Bueno, chicos. Profe, ¿me escucha? Sí, ahí te escucho. Yo tenía una duda que me surgió ahora. Yo había arrancado a hacer el trabajo práctico Sí. y, por ejemplo, la pregunta 1 de actividad tejidos vegetales es ¿qué es un organismo pluricelular? Sí. ¿Tengo que centrarlo en tejidos vegetales o es una pregunta general? General. Ah, Se puso bien. ahí vegetales, pero es general. Sí. Listo. Entonces la 1 y la 2 también van a ser de
todos los organismos pluricelulares. Exactamente. Bien, ¿y hay una diferencia de la definición de organismos pluricelulares si son vegetales o animales? No, Bien, no, 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 no. es la No hay misma. diferencia, porque viste que la repetimos varias veces en uno y en otro. Claro, sí. Perfecto. Bueno, Bueno, gracias, profe. no, por favor, ¿alguna otra pregunta, chicos?